la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Aleluya, aleluya, aleluya por la cruz. Aleluya, aleluya por la sagrada santa cruz. Oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Porque este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros. Señor, derramado para el perdón de nuestros pecados, del horrendo pecado, de la maldad. Señor, gracias por el poder de tu sangre. Gracias, Señor, por la voluntad de tu corazón de perdonar los pecados de los hombres, de nos limpiar de toda maldad y nos hacer aceptos delante del Padre. Gracias, Señor. Por favor, abre nuestros ojos esta mañana, que cada uno de nosotros o los que están oyendo este mensaje puedan captar lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a considerar juntos algunos aspectos. Tal vez no vamos a poderlos ver todos, pero en la Escritura, en el Nuevo Testamento específicamente, el Señor Jesús, aunque Él no dijo directamente que era Dios, Él sí insinuó cosas y dijo palabras que daban a entrever que era Dios mismo en carne. Muchas personas se han preguntado, y hasta religiosos se han atrevido a calificar quién fue Jesús. Un gran maestro, un maestro de moral y ética, hasta políticos han podido pensar que Jesús lo que fue un revolucionario de su época.
Sin embargo, él nunca tomó una arma. Sin embargo, él no organizó un meeting contra el gobierno, contra los grupos religiosos. Él predicó la palabra de los cielos y dijo cosas que es lo que vamos a considerar juntos, que de fato dan a entender algo que nosotros como seres humanos podemos tal vez dejar a un lado porque nos compromete. El hecho de pensar que Dios mismo haya venido a visitarnos a esta tierra, habiéndose hecho carne, habiéndose hecho un hombre, eso compromete, nos responsabiliza. Y como él dijo, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, un hombre, pero era Dios mismo hecho carne, sin ninguna relación con el pecado. Por eso es que hasta el enemigo ha puesto en tela de duda su nacimiento sin pecado, nacimiento virginal, como se menciona. Pero sí, él no tuvo ninguna intervención del hombre, porque por el hombre, según Romanos capítulo 5, verso 12, se transmite el pecado. Y no hubo ninguna intervención de hombre, sino fue la obra del Espíritu Santo. Es Dios el que hizo capaz al hombre de engendrar. ¿No será él también capaz de engendrar sin necesidad del acto propiamente dicho? Entonces, yo quiero ver esta mañana, y es una forma de cómo descubrir lo que el Señor mismo nos dejó en las Escrituras a través de sus palabras. Comencemos siendo enfáticos con lo que Juan escribió, uno de sus apóstoles, de sus discípulos amados, y que él como Pedro reconocieron que vieron al Verbo de vida revelado en medio de ellos. No era un judío más, no era solo el Mesías esperado. Ellos vieron que era el Verbo de vida. Y ustedes van a ver aquí en Juan capítulo 1 y versículo número 1 dice: en el principio era el Verbo. La palabra griega es logos. Y el logos o el verbo era con Dios, y se refiere a la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Creo que no es un hombre aquí como Juan atreviéndose a establecer algo que desafía a todos. Pensar que un hombre que se manifestó en medio de nosotros era Dios mismo. Y eso obviamente Jesús nunca lo dijo abiertamente delante de los judíos, debido al pensamiento y a la doctrina judía en relación a que hay un solo Dios. Y él manifestó al único Dios que existe, pero entre el pensamiento de ellos hubo confusión debido a que él llamó a Dios su Padre y él era obviamente su Hijo. Y eso traía confusión y hizo asociar los pensamientos inmediatamente, como personas inteligentes, de saber que el Hijo de Dios era como Dios. Entonces se estaba haciendo Dios mismo. Entonces esa fue la razón por la cual Jesús no declaró abiertamente delante de su pueblo que era Dios, porque ni siquiera lo hubieran dejado iniciar su ministerio. Lo hubieran apedreado desde el principio y él no hubiera podido pasar 3 años y medio entre su pueblo predicando la palabra de vida. Entonces, sin embargo, sus discípulos, después de su resurrección y después de algunos años, ellos comenzaron a escribir, y aquí encontramos al Evangelio de Juan diciendo enfáticamente: y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14: y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne. O lo que está diciendo es que se hizo un hombre, tomó un cuerpo humano y habitó. Miren qué privilegio. Y habitó entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno,
Comencemos considerando unas palabras que revelan la eternidad del Señor y que trajo sí un gran conflicto en el corazón de los judíos debido al pensamiento que ellos tenían de sus patriarcas, de los profetas, de los grandes hombres de fe que se manifestaron en la antigüedad antes de Jesús, antes de él aparecer en medio de ellos. En Juan capítulo 8, vamos a leer juntos ahí. El Señor les dice, vean qué pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? 8:46 de Juan, ¿están conmigo? 8:46. Leamos otra vez. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La primera pregunta es muy importante, porque el que redarguye de pecado o el que convence de pecado es el Espíritu Santo al hombre. Y es obvio, el hombre es un pecador y necesita ser convencido, porque muchas veces pensamos y hemos creído que el pecado en sí no existe, que fue inventado por la religión o por los hombres religiosos que quieren poner miedo y condenación en los seres humanos. No es así. El pecado es una realidad en el corazón humano y vamos a ver cómo Jesús lo deja bien claro. Pero él aquí está diciendo que a él no lo podían redarguir de pecado. Primero se está declarando aquí que él no tenía pecado. Y de hecho fue así. Dice, al que no conoció pecado, dice la Escritura, mas se hizo pecado por nosotros. No que él voluntariamente haya cometido un pecado, no, sino que en el momento de morir por nosotros recibió la culpa sobre nosotros y entonces se hizo pecado y tuvo que pagar las consecuencias del pecado, que es la muerte. Entonces, aquí está él revelando algo a su pueblo judío y dice, leamos juntos ahora el verso 51. De cierto os digo, oigan, que el que guarda mi palabra, oigan, nunca verá muerte. Esas palabras, cuando son meditadas y las traemos realmente en consideración, veremos que tienen una profundidad tremenda. Porque dice él que aquel que guarde su palabra nunca verá muerte. ¿Qué muerte? ¿Física? ¿Espiritual? Sigamos leyendo, porque los judíos llegaron a una conclusión. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense, Abraham murió y los profetas. Él está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y ahora ellos llegaron a la conclusión que había una confusión en la mente y en las palabras del Señor, porque su grande profeta y patriarca Abraham y los demás profetas murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Quién eres tú? Esa es toda la cuestión. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y obviamente aquí el Señor estaba revelando que él era mayor que Abraham. O sea, revelando que era el Dios de Abraham. Y que Abraham también había oído su palabra. Y que aunque Abraham había muerto físicamente, él no pasaría para siempre con su cuerpo en la sepultura. Va a llegar el momento para aquellos que creen en la palabra de Jesucristo que no verán muerte. Hermanos, para nosotros la muerte física y amigos es el final de la vida, pero estamos equivocados. La muerte física después de algunos 5 años, si les da cáncer, leucemia, un niño de 5 años, niñas de 5 años muriendo de cáncer. Después de 10 años, 20 años, 15, 60, 70, algunos longevos que llegan a 110 años, 120 y decimos, ¡ala, qué vida más larga! No tenemos ni idea de lo que es la eternidad.
Los años de la vida física son muy cortos. La Biblia lo compara a un suspiro, a una sombra que vino, a una neblina que apareció y de repente vino la luz o el sol y ¡puf!, desaparece. Como el tejedor que lanza el pedazo de madera que va al otro lado y pasa así de rápido. Así dice la Escritura que es nuestra vida. Entonces hay algo más allá que la muerte física, y es la vida espiritual eterna, y además con la promesa de recuperar nuestro cuerpo físico a través de la resurrección. Pero entonces los judíos llegaron a la conclusión en el verso 53 diciendo: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Oigan, era tanta la indignación que ellos sintieron por las palabras de Jesús, y es obvio que las palabras del Señor van a confrontarnos a todos. Las palabras del Señor Jesús van a traer a luz muchas cosas de nuestra vida, muchos conceptos, muchas ideas que nosotros tenemos que pueden estar totalmente equivocadas, y la cual nosotros necesitamos venir delante de su presencia, delante de la verdad que es Él, para que Él nos dé su entendimiento. Respondió Jesús, vamos a leer hasta el 59. Si yo me glorifico a mí mismo, o sea, Él no estaba tomando ningún tipo de gloria, Él no estaba tratando de ponerse sobre Abraham. No, Él era sobre Abraham, Él es sobre Abraham, porque es su Dios, es su creador. Pero en Dios no existe ningún tipo de sentimiento de jactancia. En Él no hay sentimientos de orgullo. Eso es lo más maravilloso de un Dios, del único Dios que existe, que en Él no hay orgullo, Él es humilde. Entonces no existe aquello de decir, con mis palabras estoy dando a entender que yo soy tal cosa. No, son los hombres los que imaginan eso. Es la lectura equivocada de ellos. Si yo me glorifico a mí mismo, en mi gloria nada es, dice. Mi Padre es el que me glorifica, o sea, Él es el que me honra. El que vosotros decís que es vuestro Dios, escuchen, el que vosotros decís que es vuestro Dios, Él es el que me ha honrado. Una de las honras claras aquí es que Él le dio su palabra y que Él es la palabra. Por eso dice, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo es Dios o era Dios. Pero vosotros no le conocéis, y aquí está también delante de ellos, y ustedes no lo pueden conocer. Si a alguien conocemos y se disfraza delante de nosotros, de alguna forma vamos a percibir que es alguien conocido a través de su voz. Y si él trata de manipular su voz para que no la oigamos con el mismo timbre, puede ser que también captemos un ademán que siempre hacemos. Cualquiera. O un hábito de conducta, o cualquier cosa, o la forma de mirar. Cualquier cosa vamos a captar que a esa persona la conocemos. Pero ellos no lo conocían. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna relación con su padre. Quiere decir que esos años y siglos de religión no fue posible ellos conocer al Padre, guardando mandamientos, pero no conociendo al Creador de los mandamientos. Eso es asustador. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Es obvio. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Confrontando corazones, sin duda, siempre. Pero le conozco, y escuchen, y guardo su palabra. La palabra, por eso cuando el Señor dice aquí, en el verso 48 que leímos, 46. Y 51, disculpen, 51. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, la palabra de la cual él estaba hablando no era una palabra de un hombre específico,
sino la palabra de Dios mismo. Por eso dice en verso 55 al final: sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, como un hombre de fe, vio el día de la manifestación del hijo de la promesa. De hecho, es muy probable que ese día fue el día del sacrificio de Isaac, cuando él pudo ver la muerte simbólica de su hijo y de su resurrección. Pero ahí el Padre le reveló la muerte de su único hijo, de aquel a que él ama, y la resurrección, y que a través de ese día, de ese plan maravilloso de Dios de dar su vida, de convertirse en hombre y morir por el hombre y de resucitar a favor del hombre, daría a la humanidad y a la descendencia de Abraham, a todos los hombres de fe y mujeres de fe, una nueva vida. Entonces dice, él vio mi día y se gozó. Es probable, yo no lo estoy diciendo que fue en ese día específicamente, pero hay tantos detalles en ese sacrificio de Isaac, el hijo de promesa, como él le dijo, a quien tú amas, a tu único hijo. Hay detalles en relación, que son detalles paralelos a la vida de Cristo, que ese día probablemente Dios abrió los ojos de Abraham y vio el día. ¿Qué día? ¿El día de su venida? Puede ser también, pero creo que se refiere al día de la redención, al día cuando nosotros fuimos libres de nuestro pecado debido a la manifestación de su palabra. Entonces en el 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Las palabras del Señor Jesús hacían que pensamientos de un corazón manipulador se levantaran de una forma incorrecta. Ellos estaban pensando únicamente de forma material, de forma física. Jesús tenía en esa época sus 31 años aproximadamente, 32 es probable, ya llegando a sus 33, estaba en esos 3 años últimos de su vida aquí en esta tierra. Entonces ellos no podían pensar que no tenía ni 50 años y estaba hablando que conocía a Abraham. Quiere decir entonces que el Señor estaba hablando de algo más allá de un conocimiento físico. Es más, quiero resumir esta cuestión aquí, porque el Señor dice aquí, en el verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se recuerdan ustedes que ese yo soy fue el nombre con el cual Dios se manifestó a Moisés? ¿Y a qué le diré yo al pueblo? ¿Quién me envía? Yo soy. Yo soy te envía. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ay, Señor amado, qué precioso es el Señor. 3 cosas entonces. Primero, el Señor reveló a través de estas palabras, con este encuentro con los judíos, que Él es la palabra viva de Dios, el logos, el verbo. Y si Él es la palabra, Él es Dios, y la misma palabra de la cual cualquiera cree en esa palabra, tendrá vida eterna, no verá muerte, dice, tendrá vida eterna. Y la Escritura dice en 1 de Juan 5:20 que Jesucristo es la vida eterna. Desde el momento que una persona recibe a Cristo en el corazón, recibe vida eterna. Y aunque llegue a morir físicamente, la vida eterna ya está en él. Olvídense que la muerte física hace una separación de la vida. No, la vida continúa. El alma es eterna, el espíritu humano es eterno. La muerte solamente es un paso de lo temporal a lo eterno. Por eso es que no debemos tener temor de morir. Bueno,
Deben tener temor de morir los que no están a cuentas con Dios, aquellos que en sus pecados no han sido perdonados, aquellos que no guardan su palabra. Eso sí, deben tener temor, porque no entrarán a los cielos. Pero la oportunidad está abierta, no solo en los días de Jesús, sino a través de la predicación de la palabra, la cual Él ordenó que predicásemos en todas las naciones, para que todo aquel que creyera en esa palabra fuera salvo y perdonado de sus pecados. Entonces, la palabra de Jesús es la palabra de Dios. En otras palabras, Él en sí es la palabra. No es algo, Cristo no es algo teórico. Cristo es vida. Cristo es acción. Cristo es tangible, palpable, como los discípulos dijeron. Lo que vimos tocante al verbo de vida fue palpable. Como lo tocamos, dice. Ellos lo tocaron. Por eso es que Juan, que sin duda fue uno de los apóstoles que más el Señor le permitió abrir sus ojos y pudo manifestar más amor por Jesús. Él se aproximaba, él estuvo en el pecho del Señor, en su seno, dice, como el Hijo con el Padre, porque el amor divino era tan grande y la atracción hacia lo divino era tan grande que no podía controlar sus sentimientos espirituales. Debe haber sido una experiencia tan extraordinaria. Con razón, el Señor permitió que fuera uno de los discípulos, o el discípulo que vivió más años, el apóstol que vivió más años, y que también recibió la revelación del Apocalipsis. O sea, él vio la venida del Señor. Entonces, segunda cosa importante que el Señor reveló aquí a estos judíos es que Él es eterno. Dice, antes que Abraham fuera o fuese, yo soy. No estaba diciendo que Él ya era de 100 y pico de años. No está hablando de edad cronológica. Él está hablando de su eternidad. Él ha existido siempre. Él no ha nacido. Él nació como ser humano, para identificarse con nosotros como hombre. Pero Él es el eterno Dios. Y si es eterno, es Dios. Y tercero, su superioridad sobre Abraham y los profetas. Aquí está revelado. Él no lo dijo abiertamente, pero los judíos lo entendieron. Esa fue su lectura, fue su conclusión y era una realidad. A pesar de que no era Jesús el que lo estaba estableciendo, pero era una realidad de la cual nadie se puede escapar de entender. Él, debido a ser Dios y debido a su eternidad, es superior a todos los patriarcas, a todos los profetas, a todo ser creyente en esta tierra. Entonces, esta palabra del Señor, antes que Abraham fuese, yo soy, fue una de las revelaciones, digámoslo así, indirecta, a través de la cual el Señor se reveló a los judíos de que era Dios mismo revelado en carne. Avancemos otro poquito y vamos a otro punto en Juan capítulo 14. Esto aquí es más fuerte aún. Y felizmente, lo digo así, porque eso no provocó tanto conflicto, porque les digo, si él lo hubiera dicho como lo está diciendo aquí, a los judíos lo hubieran apedreado y lo hubieran matado en la hora. Pero él sabía en qué circunstancias y a qué personas él declaraba determinados asuntos. Capítulo 14. Él ya está en el aposento alto revelando sus verdades a los discípulos. Esto prácticamente fue unas horas antes de su muerte. Y les está diciendo en el verso número 6, leamos ahí juntos. Jesús le dijo, porque Tomás preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos, cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, de ahí surgió debido a las preguntas. Por eso es que las preguntas son buenas, porque traen otras revelaciones. Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino. Ahí se revela. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si tú no me ves,
Si tú no reconoces que en este humano que está delante de ti está Dios revelado, no podrías llegar a Dios. Hay una revelación que viene a través de la fe. La fe es uno de los aspectos más importantes de la vida del ser humano. De hecho, la Escritura dice en Hebreos 11, 5, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el capítulo 11 habla de la fe, pero es imposible. La fe es el tempero, el sazón a través del cual vamos a agradar el paladar divino. Dios también quiere sentir el sabor de la fe en nosotros. Yo soy el camino, le dijo a Tomás, aquel que dijo, si yo no lo viere. Fíjense, ¿cómo está esa cuestión? Cuando Él resucitó, la primera vez que el Señor llegó al aposento alto con sus discípulos, Él no estaba. Si yo no le viere, si yo no metiere mi dedo en sus manos, mi mano en su costado, no voy a creer. Claro, hasta en ese momento, aún antes de la muerte, Tomás y todos los discípulos estaban todavía con ciertas dudas. Es natural. Qué paciencia del Señor que puede seguir llevando a sus discípulos a pesar de sus dudas, a pesar de dudar de Él mismo todavía. Estaban dudando de Él mismo. No sabemos el camino. Cuánta palabra habían recibido, pero ellos no sabían el camino. Entonces el Señor tuvo que ser muy claro con Tomás. Le dijo, yo soy el camino, Tomás, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, escuchen, si me conocieseis, quiere decir entonces que a pesar de los 3 años y medio que Tomás y el resto de los discípulos habían pasado con Jesús, aún no tenían el conocimiento de realmente quién era Él. En otras palabras, no podemos culpar a las personas incrédulas que viven bajo la influencia de este mundo de no creer en Jesús. No digo, tampoco los estamos justificando, pero imagínense si personas tan cercanas que vieron milagros, maravillas, prodigios, que estaban mostrando quién era Él, y lo vamos a ver de aquí a poco, quién era Él. Entonces, ¿cómo es que aquellos otros que nunca han visto nada pueden decir que el Señor es Dios? Es a través de un milagro, es a través de un toque, y es a través de que ellos mismos respondan a ese toque. Y dice, si me conocieses, Tomás, porque está respondiéndole aún a la pregunta de Tomás, también a mi Padre conocerías. Quiere decir entonces que conocer al Señor Jesús en su humanidad, en su revelación, es conocer a Dios mismo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto era muy directo, esto era muy claro. Y recuerden, Él lo está diciendo ahí en el aposento alto, en la intimidad con aquellos que supuestamente eran sus amados discípulos, los apóstoles específicamente aquí. No eran los 120, eran los 12, y ahí estaba incluido Judas. Ahí estaban los 12 oyendo esto, y Él les está diciendo, y le conocéis y le habéis visto. Y viene ahora otro de sus apóstoles, Felipe. Miren lo que acaba de decir. ¿No es cierto que en el verso 7 Jesús está diciendo que el que lo mire a Él mira al Padre? No una cuestión solo de un reflejo. No es una cuestión solo de, es que yo lo imito, por eso es que ustedes deben de creer que aquí también está. No. Era una revelación clara de Dios mismo aquí, solo que con un cuerpo humano. Y eso es lo más difícil, poder tener esa revelación de ver el interior. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a conocer a una persona, no solamente por su exterior, a amar a una persona, no solamente por su exterior, porque es bonito, porque es guapo, porque es linda, porque es esto, por lo otro, porque es rubia, porque es morena. No importa. El verdadero amor es aquel que surge o que brota a través de conocer la persona que está dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Porque características corporales o hasta defectos corporales pueden impedir que tú te sientas atraído por una persona.
porque es alto, porque es bajito, porque es flaco, porque es gordo, o porque tiene una oreja más levantada que la otra, o porque sus ojitos no están rectos totalmente en la simetría que el mundo establece como belleza. No estamos hablando de eso, estamos hablando de poder tener una revelación de la persona maravillosa que vive ahí adentro. Y eso es el verdadero amor y conocimiento. Y Felipe, después de haber oído la respuesta que el Señor le dio a Tomás, le dijo: Señor, un momento, Señor, porque le interrumpió, él estaba hablando. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínense, muéstranos al Padre, tanto que has hablado del Padre. El propósito de Jesús de hablar del Padre y del Hijo era para que ellos comprendieran la relación familiar que nosotros también, a la cual íbamos a entrar. Tener un padre, un hermano mayor, pero en sí ese padre era el mismo hijo y el hijo era el padre. Por eso es que no existen, como dijo una niña predicando en una iglesia en Guatemala. Es una niñita influenciada por la iglesia católica, llegó a oír a nuestro mensaje y le dice a su abuelita: abuelita, el pastor no ha hablado de los tres dioses, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor no le ha cantado a María. Ella estaba esperando que en la liturgia que nosotros estábamos celebrando, pues se mencionaran a los tres dioses. Hermanos, en su ingenuidad, esta niña, debido a la influencia de la cual ella ha recibido, estaba esperando algo así para sentirse en un ambiente religioso. Pero no existen tres dioses, es un solo Dios. Es como dice la Escritura en Corintios: el Señor es el Espíritu. O sea, cuando Él envió el Espíritu Santo, dice: y yo les enviaré a otro Consolador. Está hablando del mismo ser. Cuando el Espíritu Santo vino, era Dios mismo entrando en nosotros. Entonces es Dios mismo. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos quedamos satisfechos. Es lo que estaba diciendo en sí. Nos quedamos satisfechos si nos muestras al Padre. Danos una revelación aquí: tú y el Padre, las dos personas, los dos dioses, o el Padre y el Hijo, el Hijo de Dios y él el Padre del Hijo. Qué confusión, ¿verdad? Había confusión en la mente de ellos. No era problema de Jesús ni de su comunicación, era el problema nuestro como seres humanos, que no entendemos claramente debido a que nos obstaculiza la parte física, nos da un shock. Y entonces Jesús, yo creo que un poco indignado por las palabras que aquí vamos a leer, le dice en el verso 9: tanto tiempo, permitan repetirlo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién creen ustedes que está hablando aquí? A ver, es una buena pregunta para ustedes, respóndanme. ¿Quién creen ustedes que está hablando aquí? El Padre. El Padre. Él está diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No puedes ver quién está aquí delante de ti? Ay, como hacemos nosotros, ¿eh? Espérame, Señor. No es una cuestión de visión natural. No es una cuestión de aclarar o abrir más los ojos naturales. Es un milagro espiritual para ver a Dios en carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? O sea, no había necesidad. De hecho, como Él les dijo a los judíos, a Dios no lo ha visto nadie. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. O sea, por eso con razón Él dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo lo he dado a conocer. El que está aquí con ustedes, ese es Dios.
Y Felipe, aún todavía con un poquito de confusión, no sabía, porque no dice aquí que él se inclinó y que adoró, no dice que se puso a llorar, no dice que lo abrazó en las piernas y le dice: Señor, qué maravilla. No, como que todavía quedaron un poquito sonsos de la palabra. Verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en Él y Él es en mí. Espiritualmente yo soy en Él y físicamente Él es en mí también. Porque yo me hice carne, pero es Dios mismo en mí. El Padre soy yo. Y dice ahora, vean qué tremendo esto aquí: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, las obras, los milagros, las maravillas, no solo milagros, sino la propia vida, el propio carácter santo, justo, piadoso del Señor. Era una revelación del carácter de Dios. Cuando los judíos le dijeron en Juan 6, enséñanos a obrar las obras de Dios, no estaban pidiendo: conviértenos en personas poderosas para hacer milagros, como muchas veces se interpreta. Ellos estaban diciendo: ayúdanos, enséñanos a andar en los pasos que Dios anda, enséñanos a vivir como Dios vive. Es lo que ellos estaban diciendo. Y el Señor les está mostrando que no es, porque ellos no iban a poder hacer milagros como Él, aunque muchos quieren y muchos anhelan, y hasta cristianos, es cierto, por las palabras que aquí dice: todo de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, y Él las hará también, y alzará mayores. Y existe una cierta jactancia en el corazón humano hoy en día, y entre los creyentes y aquellos que se pueden creer muy espirituales, de que harán cosas mayores que Jesús, y no quiere decir que no las puedan hacer, pero no son ellos, es Dios a través de ellos. O sea, la honra sigue siendo de Él. No puede haber en ningún ser humano una jactancia de decir: Señor, mira, te superé. Perdonen que me ría, pero es exactamente lo que yo he visto en muchos corazones cristianos, pensando que pueden realmente superar las obras del Señor y pueden sentirse satisfechos por eso. Siéntanse satisfechos porque Dios está operando a través de ustedes. Por eso dice: creedme por las mismas obras. Ellas revelan que es Dios, y si hay obras en mí manifestándose cosas maravillosas, es porque Dios está operando en mí, no porque yo estoy superando los límites de la espiritualidad y llegando a las más altas alturas, tanto que Dios está ya completo en mí. Cuidado con eso, es un peligro. Hace muchos años, tal vez 40 años, un perro se inclinó delante de mí, literalmente. Yo ya era cristiano, y el perro, un Doberman, se dejó ir encima de mí. Eran las 4 de la mañana en una calle oscura, y él vio que venía alguien. Yo los vi que eran 2 perros que estaban del otro lado en un portón, estaban afuera, yo no sé cómo habían salido. Pero cuando yo entré a la calle, ya no pude hacerme a un lado, seguí adelante tratando de verlos así con soslayo, y uno de ellos se dejó venir ladrando encima de mí. Yo dije: oh, si corro ya era. Me quedé quieto, y cuando el animal llegó a una distancia como de esa bocina a donde yo estoy, él me vio, literalmente se inclinó así. Se levantó, se regresó y se fue al lado del otro perro. ¿Qué creen ustedes que yo pensé? ¿Qué creen ustedes que se levantó en mi corazón? Yo me asusté primero, recordándome mis sentimientos. Yo me asusté, seguí adelante caminando, y al cruzar de la esquina,
yo me sentí un campeón. Meditando después en mi vida, en mis caminos, en lo que yo soy y en lo que allí se manifestó, yo vi que era Dios que estaba dentro de mí, no yo. Porque hasta el día de hoy, después de 40 años, yo conozco quién soy yo. Y no puede haber ninguna jactancia de cositas o de palabras que se han dicho o se han hecho. La gloria es siempre del Señor, porque Él es el que hace, Él es el que se manifiesta. Yo no puedo manipular el poder divino, a pesar de que está dentro de mí. Yo no puedo usar caprichosamente, yo digo, ya estás sano, aquí te declaro, te profetizo. No funciona así. Eso se realiza cuando el Señor quiere, cuando Él nos guía. Y si nosotros somos sensibles y obedecemos, es curado. Y no hay ninguna jactancia. Y cuidado si lo hubiera, porque podemos caer en engaño del enemigo, porque Él se aprovecha del orgullo para tratar de destruirnos. Entonces, aquí en esta segunda parte, donde dice, quien me ve, ve al Padre, encontramos dos revelaciones principales. Que Él es Dios hecho carne, como Juan después lo escribe en Juan 1:1 y verso 14. Y que existe una unidad absoluta entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. No son dos dioses, como dicen. Por eso es que hasta Isaac Newton estuvo en contra de la Trinidad. ¿Sí? Hasta Isaac Newton. Él no era trinitariano. Él era, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. Pero él creía como los judíos, en un solo Dios. Y él escribió muchas cosas en contra de la Trinidad. Hermanos, escuchen, no hay tres dioses. La manifestación de un solo Dios para poder moverse en medio de nosotros, ir a hacerse carne. Pero Dios es espíritu, él mismo lo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero Él tomó la decisión debido al amor que tiene por sus hijos y a la necesidad de la salvación de ellos, de rescatarlos, porque era necesario que un pariente cercano de la misma especie, sin pecado, muriera por ellos y derramara su sangre. Bendito el Señor. Aquí llegamos al tercer punto y que vamos a considerar, y vamos ahora a Lucas capítulo 5, y este es probablemente el otro, como ya vimos, este de aquí lo hizo en la intimidad de sus apóstoles, ¿verdad? Por eso se atrevió a decirle que ha visto al Padre, me ha visto a mí, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora en Lucas capítulo 5, lo que él dijo aquí probablemente fue una de las palabras más controversiales para el pueblo judío, para los religiosos, y vamos a considerarlo por qué, y aquí es nuestro punto final, nuestro tercero y final punto en este mensaje sobre Dios se hizo hombre. 5, versículo. Aquí encontramos desde el verso 17 que él está enseñando, y en cuanto él enseñaba, dice que 4 hombres traen a un paralítico. Ya conocemos esa historia. Y fue tan impresionante la forma como ellos llevaron al paralítico delante de Jesús, que dice en el verso 20. Lean conmigo, 5:20 de Lucas. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, los 4, escuchen lo que voy a decir, los 4, y probablemente el quinto también. Porque los 4 hombres hicieron cosas porque creían que Jesús era capaz de curarlo. Pero el quinto se dejó llevar también porque también lo creía. O sea, es muy probable que ese paralítico también tenía fe. O sea, decir solo la fe de los 4, como yo lo he dicho algunas veces, tal vez no es toda la verdad. Es necesario pensar también que el paralítico también creía. Ven, te llevamos, por favor, lléveme.
lo único que no me puedo mover. Y los 4 se llevaron a este hombre. Y dice, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Qué espadazo! Fue una herida grande en el corazón de los religiosos que estaban ahí en aquel momento, de gente estudiada que conocía la ley. Yo conozco personas que conocen las escrituras y piensan en un versículo y en otro cuando oyen una verdad, y esto y lo otro para tratar de ver si eso es correcto. Así eran en los días de Jesús, porque ellos conocían las escrituras. Y la verdad es que debemos ser así. Como dice la escritura, Pablo, hablando de los bereanos, dice que ellos se iban a la escritura para comprobar si lo que Pablo estaba enseñando era correcto. Es una actitud legítima. De hecho, debe ser imitada por nosotros. Lo que debemos no imitar, lo que debemos evitar, es tener que ser controversiales, porque tenemos que oír primero, oír y ver las evidencias, como el Señor les dijo a sus discípulos: creedme por las mismas obras. En este momento ellos iban a ver una obra que iba a probar que Él era capaz de perdonar pecados. Pero antes de eso, veamos algo más. ¿Ustedes creen que el pecado es realmente horroroso? Sin duda que lo es. El pecado es algo terrible en el corazón humano. Y tal vez alguien pudiera decir: no te preocupes, un poco de pecado no te va a afectar. Un poco de promiscuidad, de vez en cuando, un poco de infidelidad, eso no mucho te va a afectar. No te preocupes con eso. Somos pecadores, sí. Propensos al pecado, sí. Es más, hace unos días, creo que fue esta semana, yo leí una noticia en la cual dice que el Papa católico acaba de anunciar juntamente con todos sus obispos que van a cambiar una parte del Padre Nuestro, una frase, fíjense. Y entonces, eso decía el titular, y dije: yo voy a leer qué es lo que van a cambiar. ¿Cómo? Y entonces, leyendo, yo entendí qué es lo que ellos estaban haciendo. Ellos dicen: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice... y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Hay versiones en inglés también y algunas otras en otros idiomas que así lo expresa: y no nos metas en tentación. Esa es la frase que ellos están cambiando. Y dice a ellos, el cambio que le están dando, dice, y existe esas versiones en varios idiomas: no nos dejes caer en tentación. No están violando la teología del Padre Nuestro, están corrigiendo un error. Y de hecho yo he enseñado sobre el Padre Nuestro, y claramente dentro del contexto de todas las escrituras lo correcto es decir: no nos dejes caer en tentación, porque Dios no tienta a nadie. No, es un asunto de no nos metas a tentación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque sí, hay personas que saben, ¿verdad?, que conocen un poquito del carácter de Dios, de que Él nos prueba a todos. De hecho, la palabra griega para tentación y prueba es la misma. Pero es solo Dios para saber en qué momento, y nosotros, como dice la Escritura, que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. No es que Dios nos tiente, no es que Dios nos meta a prueba a ver si caemos en fornicación y nos va a poner ahí una tentación, de ninguna manera. Él no nos va a hacer caer si conoce nuestra debilidad. Eso es obvio, ¿verdad? Ahora, otra vez, la cuestión del pecado es una cuestión seria. No es un asunto solo de decir: no importa si pecas, de todos modos eres pecador y puedes vivir y pecas un poquito y de ahí pecas otra vez. No, el Señor quiere erradicar el pecado. De hecho, cuando Él dijo que Él vino a perdonar, eso implica más de que simplemente decirle: te perdono, hijo.
Eso va más allá, es como cuando dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si lo quita, de raíz lo arranca. Eso significa que también arranca con él sus efectos, sus deseos, sus tentaciones. Hermanos, Dios hace una obra tremenda. Por un lado, no hay que olvidarse que la naturaleza humana continúa como tal. Por eso es que como cristianos aún continuamos pecando, fallando y ofendiendo y amando ese temperamento y ese carácter y esos hábitos incorrectos en nuestra vida, que podemos llegar ancianos y seguimos peores, porque no estamos dispuestos a abrazar ese camino precioso del Señor. Pero no es una cuestión simple eso de simplemente salir o dejar de pensar que no somos pecadores. No, el Señor lo deja bien claro. En Juan capítulo 8, creo que es el verso 34, el Señor dice, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si están pecando o si estamos pecando, hay una esclavitud. Y si hay una esclavitud, necesita encontrar libertad de ese pecado. Ese hombre, miren, cuando el Señor curó a este paralítico, antes de curarlo, lo curó internamente. Lo curó en la mayor enfermedad de la humanidad, el pecado. Esa es la mayor enfermedad. Algunos piensan que era paralítico porque era pecador. Ay, no, entonces todos deberíamos ser paralíticos. ¿Sí o no? Si todos somos pecadores, entonces todos deberíamos estar pagando la culpa con una enfermedad seria. Mas no es una cuestión de decir, está así porque está en pecado. Ay, no. Estamos fuera de contexto bíblico. El Señor vino a perdonar. Alguien puede ser perdonado de sus pecados y aún estar enfermo. Eso no quiere decir que dejó de funcionar o de tener efecto el poder divino en la vida del ser humano. De ninguna manera, todo lo contrario. Las personas tienen que aprender a vivir en cualquier circunstancia, siendo agradecidos con el Señor, no quejándonos por la cual nos encontramos en estas y determinadas situaciones o físicas o emocionalmente. Tenemos que aprender a depender de Él completamente. Entonces el Señor vino a curarlo. Tus pecados te son perdonados. Pero el Señor sabía las implicaciones de esa frase, de esa oración. Él sabía de las consecuencias que habrían a través de los comentarios de los religiosos. Ese fue un serio problema. Entonces dice verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, eso significa que no lo hablaron, sino solo lo pensaron en su corazón. Pero no hay duda que hicieron tal vez esto. Porque a veces uno no tiene que hablar y simplemente nuestro cuerpo no puede fingir, no puede quedarse inmune, no puede quedarse quieto, sino que algo hace. O abre más los ojos, o levanta la mano, o se pone a pensar. En fin, siempre hay señales que uno manifiesta de algo que lo inquieta. Y ellos estaban ahí, dice, cavilando. Cuando comenzaron a oír eso, comenzaron a mirarse uno con el otro. Ya oyeron lo que dijo. ¿Quién es este? Oigan lo que estaban pensando. Que habla blasfemias. Jesús, ¿quién me puede condenar de pecado? Él dijo, vimos en el primer parte. Que habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Qué interesante conclusión. Yo estoy de acuerdo con ellos. Porque es bíblico. Quiero que vayan conmigo a Éxodo. Hay muchos pasajes, pero les voy a dar estos dos que creo que son suficientes para que veamos en qué base ellos estaban para decir lo que pensaron. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Eso es pecado.
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Se dan cuenta que para él no es una cuestión solamente de, pecó una vez o está siendo infiel unos días. No. Pecado, esclavitud. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Dios es el único que perdona pecados, como dice también en el Salmo 103, versículo 12. Voy a leérselos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y que aleja de nosotros nuestras rebeliones. Es más, Miqueas dice que las entierra en lo más profundo de la mar y del mar y no se acuerda más de ello. Dios es el que perdona los pecados. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Un hombre perdonando pecados? Si un hombre, hasta un pastor o un padre católico te dice, tus pecados te son perdonados, ¿será que vas a ser perdonado? Yo te digo algo. Si Dios está hablando a través de él, es probable que sí. Seguro que sí, mejor dicho. Si Dios está hablando a través de él. Pero si es solamente un sentimiento de piedad humano, no hay perdón de pecados. El verdadero perdón de los pecados viene a través de una palabra de Dios mismo. Entonces no hay contradicción en esto. Aquí no hay ninguna blasfemia. ¿Por qué razón? Porque era Dios hecho carne, pero arriesgándose a ser mal interpretado porque no lo conocían en ese momento al decir estas palabras. Verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque estaban cavilando, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y ahí se asustaron. ¿Qué es más fácil decir? Están conmigo, ¿verdad? Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Y esto no tenemos que discutirlo porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ahora, de que eso tenga efecto, solo tendrá efecto si Dios te lo dice, para perdonarte los pecados. Pero Él dice aquí, o decir levántate y anda. Pues miren qué maravilloso pensamiento y lógica y revelación el Señor da aquí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ese es el Señor Jesús, el Hijo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene potestad? Porque es Dios en la tierra, Dios hecho carne. A ti te digo, ahora sí te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Si no creen por mi palabra, dice, crean por la obra, porque Dios mismo a través de mí operando en esta tierra. Y dice la Escritura, al instante, levantándose en presencia de ellos, eso fue impresionante, y tomando el lecho en que estaba acostado, era una toallita, un colchoncito bien leve, y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y realmente, hermanos, es la maravilla de Dios que se manifiesta a través del perdón de los pecados. Por eso es que cuando a Pedro le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros crucificamos al Señor. Pues el Pedro les dice, arrepentíos y convertíos y recibiréis el perdón de vuestros pecados en su nombre. Es en el nombre de Jesús que se recibe el perdón de los pecados. Es debido al sacrificio que Él efectuó en la cruz. Por eso dice la sagrada y santa cruz, cantamos, no porque veneramos la cruz, entendamos eso, sino porque
reconocemos el sacrificio maravilloso y sagrado que nuestro Señor hizo en la cruz. Entonces, es a través de la sangre del Señor que nuestros pecados son perdonados. Y Él dio a entender con eso otra vez que era Dios hecho carne y por lo cual los pecados eran totalmente perdonados. Vean qué tremendo esa cuestión del pecado. Ustedes se acuerdan, y ya estoy para terminar, que David pecó en aquel pecado famoso de adulterio y de asesinato. Pasó aproximadamente un año en esa situación escondiendo su pecado, sin duda con lucha, porque fue una lucha terrible. Ustedes pueden leer en los Salmos. Pero llegó el momento que Natán llegó con él, el profeta, su amigo. Y entonces cuando le declara la parábola sobre la cual la oveja y todo lo que había sucedido, él se dio cuenta, hermanos, él se dio cuenta. Tal vez se los voy a leer, porque las palabras son impresionantes que aquí usa David. Primero de Samuel, capítulo 12 y versículo número 1. Sí, el segundo de Samuel, capítulo 12, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Vean cómo viene el perdón. ¿Cuándo viene el perdón? Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también, ¿quién? Jehová. O sea, miren cómo Dios usó a Natán para anunciarle el perdón de sus pecados. Un hombre, un profeta, anunciando el perdón de los pecados, pero no era él, era Dios perdonando. O sea, hombres pueden perdonar pecados si Dios habla a través de ellos, para dejar bien claro. Dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ¿qué hizo David? Él reconoció su pecado. Entonces, querido hermano, amigo, si eres un pecador, reconoce tu pecado, no permitas que venga algo terrible a tu vida para reconocer que eres un pecador. Y lo más importante no es tu pecado, lo más importante es la provisión divina que ha dado Dios a través de Jesucristo. Él vino para perdonar tus pecados, pero es necesario que te arrepientas, es necesario que reconozcas tu condición y que pidas ayuda al divino, y Él está ahí con los brazos abiertos para socorrerte. Amén. Otra de las formas como cuales nosotros como seres humanos podemos perdonar un pecado, una ofensa que nos hacen a nosotros, primero es no vengarnos, y segundo, amar a aquel que nos dañó. Esa es una forma de perdonar verdaderamente a aquel que nos ofende. Como el Señor dice: si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdona a nosotros. Entonces, practiquemos nosotros también el perdón, perdonando, no tomando venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Y amando. ¿Cómo vamos a amar a alguien? Orando por él y tratándolo bien, y los sentimientos son cambiados en el interior. Amén. Que el Señor los bendiga. Esta otra revelación nos deja claro que Jesús es Dios hecho carne, perdonando pecados y dando a entender claramente, para los que son de fe y para los que creen en la verdad y en la salvación, que Él es el camino para llegar al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos que aquellos que han visto su pecado, que aquellos que han podido experimentar su culpa y que saben que hay algo ahí que no los deja tranquilos en su interior, en esta hora, Señor, reciban el perdón de sus pecados a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesús.
que reciban el perdón de sus pecados, porque tú quieres perdonarlos. Tú eres el que sana todas y el que quita todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, perdona los pecados, Señor, de aquellos que están arrepentidos, de aquellos que han visto su culpa, de aquellos que han visto su camino contrario al tuyo, Señor. Pero en esta hora tú estás ahí para limpiarlos de toda condenación y ayudarlos a vivir santamente para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, visita a los oyentes, visita a aquellos que están viendo este video, Señor. Visítalos, tócalos, ministra sus almas, ministra sus espíritus, por favor. Espíritus eternos, su parte eterna, Señor. Oh, que acepten el sacrificio, el derramamiento de tu sangre, Señor, para ser libres de la condenación del diablo, libres de las consecuencias y de los frutos del pecado, y que reciban la libertad, que no necesitan más vivir en la esclavitud del pecado. No importa cómo estamos físicamente, mas espiritualmente libres para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por ser un Dios tan precioso y un Dios misericordioso. Oh Dios, nos rendimos delante de ti. Canten conmigo, aunque no lo sepan, taraléenlo y vayan cantando esto que tiene poder: la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me salva de mi maldad. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me salva de mi maldad. Aleluya, aleluya, aleluya por la cruz. Aleluya, aleluya por la sagrada Santa Cruz. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Vamos a repetir esta última parte, pero diciendo: me salva de mi maldad. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me salva de mi maldad. Dale gracias al Señor por su sangre. Dale gracias al Señor por su perdón. Dale gracias al Señor porque Él te limpia de toda iniquidad.
porque su sacrificio fue aceptado en los cielos. Es un sacrificio perfecto. No se va a hacer muchas veces. Uno solo fue suficiente. Somos aceptos en el amado. En Cristo Jesús estamos limpios. Somos justos. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios les multiplique sus bendiciones. Y si Dios nos permite, nos vemos en la próxima ocasión. Amén. La paz del Señor.